A tratar de demostrar cómo está la economía colombiana en este momento. Bueno, primero hicimos énfasis en el antes de que comenzara este año. El antes habla de recortes en el presupuesto nacional, eso es lo principal. Un recorte de aproximadamente 6 billones de pesos en un presupuesto nacional total de 215 billones de pesos, que es lo normal. Claramente esto genera primero mucha preocupación en la población civil y segundo una obvia desaceleración en la economía. Porque primero la gente por esa misma preocupación deja de consumir tanto, además de que se pierde mucho dinero como para la inversión nacional. Bueno, ya comenzando a hablar de este año, hay que comenzar a hablar primero por el paro agrario. El paro agrario fue un momento crítico para la economía colombiana, cuando los agricultores y el gobierno nacional no lograban llegar a un acuerdo. Se perdió bastante alimento, se generó una escasez de estos mismos, y esa misma escasez genera un aumento en los precios hasta del 200% en productos bastante consumidos como lo son la papa. Claramente esto genera una inflación en el país, que es algo que es muy difícil de controlar. Pero bueno, pasando al segundo punto, que es el no en el plebiscito, que es algo que mucha gente lo toma como algo netamente político. Pero hay que tomar en cuenta el factor económico de esto, la incertidumbre en un primer lugar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué va a pasar con la economía nacional y mucho más de después de lo que pasó en Inglaterra, cuando se firma un Brexit que acaba con la economía temporalmente, que genera una inflación altísima en esta economía. Entonces esto mismo mucha gente como que conoce el tema, comienza a hablar acerca de un tema parecido acá en Colombia. Entonces esto genera incertidumbre en el punto de que la gente no sabe si invertir, no sabe si comprar o vender, no sabe qué hacer y deja de hacer. Entonces esto genera también mucha inflación. Además de que en un segundo lugar se pierde una inversión extranjera que ya se contaba con la idea de que iba a ganar el sí fácilmente. Esta inversión extranjera era bastante necesitada en este momento en Colombia. Pero bueno, ese es el segundo punto. Ahora llegamos al punto más crucial, el petróleo. No es el primer año que el petróleo está de caída, no es el primer año que eso produce que el dólar suba. ¿Por qué? Porque primero que todo, el petróleo es algo que se mueve mundialmente y que es el elemento que es el principal elemento exportado de Colombia. Mucha gente dice, no, obviamente es el café. Pues no, el café es un elemento insignia de Colombia. Es un elemento crucial, sí, pero no es el principal es el petróleo y en general los hidrocarburos. Entonces, cuando se habla de un déficit o de una pérdida del precio del petróleo, esto afecta bastante directamente a la economía colombiana y en una gran magnitud. ¿Y por qué? Porque se pierde mucha exportación y esto le da mucha importancia a la importación, que más adelante les voy a hablar de qué produce eso. Además de que el dólar es la moneda en la cual se basa la moneda colombiana. Entonces, si el dólar está alto, se revalúa, la moneda colombiana tiende a devaluar y a perder su precio respecto a otras monedas. Bueno, hay que hablar de un aumento en la inflación y en el desempleo. Y un aumento en la inflación es grave, ¿por qué? Porque es muy fácil que los precios suban. Sin embargo, es muy difícil lograr estabilizar eso. Y eso es un problema que también genera desempleo. ¿Por qué? Porque un empresario va a preferir perder empleados a perder ganancias. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si aumenta la inflación, probablemente muy directamente va a aumentar el desempleo. Y esto nos lleva a hablar de una déficit de la cuenta corriente. Volviendo al tema del petróleo y todo eso, se habla mucho de importaciones. Hay un aumento muy grande en las exportaciones nacionales y una disminución en las exportaciones. Y eso es lo que genera una crisis, un déficit de la cuenta corriente. Y entonces hay que proponen ciertos economistas. Proponen, listo, pues es muy fácil, toca dejar de importar. No totalmente, porque es necesario importar, pero sí en gran magnitud. Y entonces llegamos a un punto en el que se habla de fuga de capital. Cuando hablamos de esta fuga de capital, se habla de que se va a perder inversión extranjera. Y esto simplemente es la suma de todos los factores que ya he mencionado. ¿Y a dónde se va a perder? Se va a ir a otros países
industrias que ponen su base en Colombia van a preferir otros países con una economía más próspera. Y entonces, ¿qué toca hacer para solucionar esto? Porque no solo es hablar de problemas, toca buscar una inversión. Y no es difícil, toca demostrar que la economía colombiana está bien para que la gente venga a invertir. Y entonces ahí es cuando entra ya las acciones del gobierno para estancar esta inflación, ponerle un alto y comenzar a estabilizar la economía colombiana. ¿Por medio de qué? Del alivio que todo el mundo conoce, la reforma tributaria. Es una reforma que ha sido bastante criticada. Que ha sido criticada, ¿por qué? Porque ataca directamente al bolsillo de los ciudadanos. Genera un aumento en el IVA. Genera una creación de un IVA a los productos de la canasta familiar. Puede ser menor al normal, pero hay un IVA ahora. Genera una creación de impuestos a productos como los cigarrillos y el alcohol. Además de generar como la unión de los diferentes impuestos a las empresas como uno solo. Y asimismo como tratando de estabilizar la economía colombiana. Y es un alivio que esperemos se implemente en los próximos meses y comience a dar frutos rápido y comience a demostrar que si sirve rápidamente, comienza a estabilizar la economía colombiana. Hablando ahora de exportaciones e importaciones. Bueno, en este momento Colombia se encuentra en un punto a favor, y es que en el último informe se habla de una reducción en las importaciones, que como ya se había hablado antes durante esta presentación era un punto crucial. Estamos importando mucho, exportando no tanto. Entonces pasa algo positivo, y es que mientras que las importaciones están disminuyendo, las exportaciones están aumentando. ¿Y por qué? Por el dólar. Importar en este momento, uno importa en dólares. Si tú traes muchos productos que compras en dólares para después venderlos acá en pesos, como tu moneda está devaluada, pues vas a perderle. Mientras que si tú exportas un producto que a ti te cuesta producirlo en pesos, lo compras en un dólar que está muy alto y vienes aquí a vender el dólar, pues vas a ganarle mucho. Entonces esto es bastante beneficioso para la economía colombiana, en el punto de que se habla acerca de un aumento en las exportaciones y una disminución en las importaciones. Ahora, refiriéndonos al PIB, el PIB se está viendo afectado en los últimos años, al igual que la economía colombiana. Está produciendo una desaceleración. Aún no estamos en un momento de déficit de nuestro PIB, no estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en el que el PIB no está creciendo en la magnitud que crecía antes. ¿Y a qué nos referimos? A que antes el PIB llegó a crecer incluso hasta el 8%, cuando la economía colombiana estaba muy bien. En este momento está creciendo, sí, obviamente seguimos creciendo en el PIB, pero ya estamos creciendo solo un 2%. Y ese es otro de los factores que tienen que esperar a ver que también puede reaccionar ante la reforma tributaria. Bueno, ya dando datos específicos acerca de exportaciones e importaciones, y para terminar, se habla de un déficit comercial del 28% en el mes de agosto con respecto al mes de agosto del año pasado. Se habla que las exportaciones subieron un 7%, mientras que las importaciones cayeron un 4.5%, que esto es bastante beneficioso. Y en lo que lleva el año, ambas han bajado, las importaciones y las exportaciones. Simplemente lo han hecho con magnitudes diferentes. Las exportaciones han bajado en un 22.2%, mientras que las importaciones han bajado en un 20.5%. Y pues ya con esto se ha terminado de hablar del tema de cómo está la economía colombiana. Muchas gracias.